Muy bien, ¿cómo están? Vamos en esta ocasión a resolver un ejercicio sobre equilibrio translacional, donde vamos pues a calcular la fricción, fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Vamos a revisar pues este ejercicio que dice lo siguiente. Una caja de herramientas de 60 newtons es arrastrada horizontalmente con una rapidez constante por medio de una cuerda que forma un ángulo de 35 grados con el piso. La tensión registrada en la cuerda es de 40 newtons. Y nos preguntan aquí, calcule las magnitudes de las fuerzas de fricción y normal. Entonces en este caso pues vamos primero a sacar la información de este ejercicio, los datos. Aquí nos indica que la caja de herramientas es de 60 newtons, por lo tanto en esta ocasión nos dan el peso de la caja, que es pues de 60 newtons. Dice que es arrastrado horizontalmente con una rapidez constante, es decir pues en este caso si bajo una rapidez constante deducimos que pues la aceleración es cero, ¿sí? Ya que después la caja no está acelerando, no va a una rapidez constante. Por medio de una cuerda que forma un ángulo de 35 grados con el piso, ponemos aquí el ángulo θ de 35 grados. Dice la tensión registrada en la cuerda es de 40 newtons, por lo tanto aquí nos dan pues una tensión que es de 40 newtons. Bien, en este caso vamos a trabajar con la gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, aquí está pues la información de este problema. Vamos ahora a graficar esta situación. Tenemos aquí pues la horizontal, tenemos aquí la caja de herramientas. Dice que esta caja pues es de 60 newtons, por lo tanto aquí está el peso hacia abajo. Es arrastrada con una rapidez constante por medio de una cuerda. Entonces la cuerda va a estar de esta forma y que tiene pues un ángulo de 35 grados con el piso, es decir, pues el ángulo está en esta parte. Y esa justamente es la tensión, miren. Bien, luego nos indica aquí, o nos piden que calculemos las magnitudes de la fuerza de fricción, que estaría en la parte de acá, ¿sí? Y la fuerza normal que está pues en esta parte, ¿no? Ya que pues recordemos que la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados pues con la horizontal. Bien. Hemos aquí entonces graficado las fuerzas, esta situación que nos plantea en esta parte. Luego pues vamos ahora a graficar o a trazar el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Trazamos el eje de coordenadas. Lo que hacemos aquí únicamente es pasar estas fuerzas que actúan sobre esta caja, pues las pasamos en este gráfico de acá, en este plano cartesiano. Entonces aquí tenemos pues la tensión, que tenía pues un ángulo de 35 grados con la horizontal. Bien, ahora esta tensión va a tener dos componentes, ¿no? Una componente tanto vertical como horizontal. Esas también tenemos que graficarlas en esta parte, pues tenemos aquí la componente en Y de la tensión y la componente en X de esta tensión. Luego en esta parte tenemos pues hacia abajo el peso, tenemos hacia arriba la normal y hacia la izquierda pues tenemos la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento siempre pues se opone al movimiento. Bien, en este caso pues no graficamos la aceleración, puesto que como sabemos pues vale cero, ya que va con una rapidez constante. Muy bien, en este caso ahora pasamos al planteamiento de las ecuaciones. Y notemos que en este caso nos pedían pues calcular la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Vamos a empezar entonces con la fuerza de rozamiento. Y si aquí observamos que la fuerza de rozamiento está actuando en el eje horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje X y esto es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque pues recordemos que este sistema no acelera, sino va a una rapidez constante. Por lo tanto, aquí la aceleración vale 0 y esta sumatoria pues se iguala o se compara con 0. Luego, si vemos en el eje X están actuando dos fuerzas, la componente en X de la tensión y la fuerza de rozamiento. Entonces en este caso ponemos la sumatoria como tensión en X menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Aquí podemos entonces despejar la fuerza de rozamiento. Nos queda pues que la tensión en X es igual a la fuerza de rozamiento. Esto podemos aquí invertir esta expresión y nos quedaría pues que fuerza de rozamiento es igual a la tensión en X. Bien, ahora en este caso, ¿cómo hacemos pues para aquí encontrar esta tensión en X? Si aquí observamos, aquí podemos entonces trazar una línea de esta forma, ¿sí? Y aquí vemos que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? En donde pues esta tensión en X va a ser el cateto adyacente de este ángulo de 35 grados y esta de acá pues que vale justamente 40 newtons va a ser la hipotenusa, que sería pues la tensión T. Por lo tanto en este caso esta tensión en X podemos nosotros plantearla en función de una razón trigonométrica y nos quedaría pues de esta forma, miren, ¿sí? Que la tensión en X es igual a la tensión por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno? Porque recordemos que esta tensión en X es el cateto adyacente y justamente pues la función que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es justamente la función coseno. Bien,
En este caso podríamos nosotros pues reemplazar los valores de la tensión, que es pues 40 newtons, y el ángulo, que es 35 grados. En este caso reemplazamos. Nos queda entonces que la fuerza de rozamiento es igual a 40 por el coseno de 35. Y al hacer esta operación con 2 decimales nos queda pues que la fuerza de rozamiento es igual a 32,77 newtons. Es justamente esta la fuerza de rozamiento. Muy bien, ahora nos quedaría encontrar la fuerza normal, ¿sí? Entonces en este caso vamos a plantear la fuerza o una ecuación para encontrar la fuerza normal. Si observamos, la normal está actuando ahora en el eje Y. Por lo tanto nos conviene en este caso plantear la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y eso pues también es igual a 0, ya que pues en el eje Y no existe movimiento, ¿verdad? Por lo tanto pues sería 0. Si notamos aquí en el eje Y, hacia arriba van pues la tensión en Y y la normal, y hacia abajo pues va el peso. Por lo tanto, miren, la tensión en Y y la normal van a ir positivas y el peso va a ir entonces negativo. Nos queda entonces la sumatoria de esta forma: normal más tensión en Y, y eso sería pues igual al peso, ¿sí? Ya que pues el peso está en sentido contrario, ¿verdad? Sería igual aquí. Entonces lo que hacemos es despejar esta fuerza normal, por lo tanto esta tensión en Y nos quedaría pues enviarla al segundo miembro con signo negativo, de esta forma. Ahora bien, si aquí vemos en el gráfico, la tensión en Y viene a ser ahora entonces el cateto opuesto de este ángulo de 35 grados, ¿verdad? Sería el cateto opuesto, ¿verdad? Por lo tanto, pues la función que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es la función seno. Por lo tanto, vamos a plantear o expresar esta tensión Y en función de la hipotenusa, que es la tensión, y el seno del ángulo de 35 grados. Por lo tanto, nos queda que la normal es igual al peso, que recordemos es de 60 newtons, es su dato, menos la tensión por el seno del ángulo. En este caso vamos a reemplazar los valores. La tensión recordemos que vale 40 y el ángulo vale 35 grados, por lo tanto reemplazamos. Nos queda entonces que 60 menos 40 por el seno de 35. Hacemos esta operación de 40 por el seno de 35. Nos queda 22,94, y al hacer esta resta de 60 menos 22,94 nos queda pues 37,06 newtons, que es justamente el valor de la fuerza de reacción elástica normal. Bien, y de esta forma habíamos encontrado pues el valor de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento y la fuerza normal que nos pedían pues este problema.